Hola a todos, mi nombre es Emilia Monge Aydar, médica del Servicio de Anestesia del Hospital Militar Central y hoy les voy a hablar sobre coagulación, anticoagulantes y manejo perioperatorio de pacientes con tratamiento anticoagulante. Bueno, primero vamos a hablar de la hemostasia, que es un proceso enzimático ordenado en el que van a intervenir tanto componentes celulares como bioquímicos y cuyo objetivo va a ser preservar la integridad del sistema circulatorio cuando éste resulte dañado. Comienza entonces cuando se produce un daño en el endotelio que va a desencadenar sucesivamente una serie de eventos que se van a dividir en hemostasia primaria, que comprende la formación del tapón plaquetario, y luego en hemostasia secundaria, que va a estar dada por la activación de proteínas plasmáticas llamadas factores de la coagulación, que culmina así con la formación del coágulo estable. Bien, entonces lo primero que pasa es la presencia de daño del endotelio vascular. En condiciones normales, las células endoteliales sanas tienen propiedades antiagregantes, anticoagulantes y profilinolíticas que van a inhibir la formación de coágulos. Y esto es gracias a que el endotelio está cargado negativamente, eh, que va a repeler a las plaquetas esta carga negativa y además produce proteínas inhibidoras de las plaquetas como prostaciclina y óxido nítrico. Pero cuando se daña, va a quedar expuesta a la matriz extracelular que contiene colágeno, factores de von Willebrand y glucoproteínas que van a promover la adhesión, activación y agregación plaquetaria. eh, y esto va a activar a su vez la vía de la coagulación mediada por el plasma, son los factores de la coagulación, em, mediante la exposición al factor tisular que es expresado por los fibroblastos de la matriz extracelular. Entonces, luego del daño vascular empieza la hemostasia primaria, que bueno, en condiciones normales las plaquetas circulan en forma no activada y no se van a adherir al endotelio. Tienen una vida media de 8 a 12 días y frente al daño contribuyen a la hemostasia mediante tres fases que son la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. Entonces la adhesión empieza con la exposición de la matriz extracelular del endotelio, que va a tener colágeno y factor de von Willebrand que se unen a las plaquetas a través del receptor de glucoproteína 1B. Y esto genera un estímulo para la fase siguiente, que es la activación, que se genera gracias a la liberación de gránulos alfa y beta, que contienen más que nada calcio y ADP, además de fibrinógeno y factores de la coagulación 5 y 8, entre otros. Em, y genera reclutamiento y activación de más plaquetas, la liberación de estos gránulos y la propagación de la coagulación mediada por los factores de la coagulación del plasma. Entonces, durante la fase de activación, las plaquetas sufren un cambio conformacional que desarrollan extensiones de la membrana a modo de pseudópodos y quedan expuestos de esta forma más receptores de glucoproteínas y puntos de fijación a los que se va a unir calcio y complejos de activación de los factores de la coagulación, que justamente es esencial para que se propague a la hemostasia secundaria o mediada por el plasma. Y por último, la agregación plaquetaria se va a dar gracias a activadores liberados durante la fase de activación que van a reclutar más plaquetas hacia el lugar de la lesión, donde los receptores de la glucoproteína 2B y 3A que van a estar activados se van a unir al fibrinógeno y esto va a promover el entrecruzamiento y la agregación de más plaquetas adyacentes. Entonces, como dijimos, a la par que se genera la activación plaquetaria, empieza la hemostasia mediada por el plasma o hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria es una cascada de pasos que conducen a la activación de enzimas y cofactores que aceleran y amplifican la generación de fibrina por parte de la trombina, convirtiendo al fibrinógeno soluble en un coágulo insoluble de fibrina. Esto se inicia por proteínas que van a estar presentes en el plasma en concentraciones bajas,
que se activan al contactar con el factor tisular. Y esto, a su vez, se va a subdividir en dos vías. Está la vía intrínseca y la extrínseca de la coagulación, que van a culminar, a su vez, en una vía común que va a conducir a la producción de fibrina. La mayor parte de los factores de coagulación que andan dando vueltas circulan en forma inactiva y se denominan simógenos. Cuando se activan, bueno, se los nomencla como con una letra A, y cada paso de la cascada requiere el ensamblaje de sucesivos complejos de activación unidos a membranas, cada uno de los cuales consta de una enzima, que es el factor de la coagulación activado, un sustrato, que es el simógeno inactivado precursor, un cofactor, que es un acelerador o catalizador, y calcio. El ensamblaje de estos complejos de activación se produce sobre las plaquetas o sobre membranas de micropartículas de fosfolípidos que van a localizar y concentrar los reactantes. Se considera que la vía extrínseca es la fase inicial y empieza cuando el plasma se ve expuesto al factor tisular en el endotelio, que activa al factor 7 y a su vez activa al factor 10. Y a la vez el factor 7 activa el factor 9 de la vía intrínseca, que es considerada como un sistema de amplificación para propagar la generación de trombina que ya fue iniciada por la vía extrínseca. Y por último, ambas vías van a culminar en la vía común, generando la producción explosiva de trombina a partir de protrombina, que genera monómeros de fibrina que después se van a polimerizar, generando filamentos de fibrina que se van a entrecruzar de forma covalente gracias al factor 13, dando lugar a el coágulo insoluble de fibrina. Una vez que se activa la hemostasia, es esencial que existan mecanismos reguladores para evitar que el coágulo se propague más allá del lugar de la lesión. Entonces hay 4 vías contrarreguladoras, que serían la fibrinólisis, llevada a cabo por la formación de plasmina, que lo que hace es una degradación protolítica de la fibrina y fibrinógeno, además de degradar también factores como el 5 y el 8, y también reduce el número de glucoproteínas de la superficie plaquetaria. Después tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular, que lo que hace es inhibir complejos de factor tisular y factor 7, regulando entonces negativamente la vía extrínseca. Después tenemos el sistema de la proteína C, que forma complejo con la proteína S e inhibe la trombina de los cofactores 5 y 8. Y por último, dentro de los inhibidores de la serina proteasa está la antitrombina, que inhibe a la trombina y a los factores 9, 10, 11 y 12 y al cofactor 2 de la heparina, que inhibe solo a la trombina. Bueno, entre las pruebas de laboratorio que disponemos para evaluar la coagulación, tenemos el recuento de plaquetas, el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado y la actividad del factor, actividad antifactor 10 activado. El recuento de plaquetas tiene un límite un poco arbitrario, en el que 100.000 suele estar asociado a hemostasia normal. En el caso de recuentos bajos, lo que hay que hacer es una evaluación más profunda, que incluye un frotis, y puede pasar que den recuentos falsamente bajos por hemodilución y aglutinación de plaquetas. El tiempo de sangría es una prueba en el que se hace una incisión estandarizada de 1 milímetro en la cara interna del antebrazo, en el que antes se coloca un manguito a 40 milímetros de mercurio y se cronometra, luego de hacer la lesión, cuánto tarda en dejar de sangrar. Normalmente se detendría en 1 a 9 minutos y bueno, esta prueba no predice
adecuadamente la hemorragia, así que no está recomendada para cribado preoperatorio para determinar riesgo de hemorragia. Y además tiene limitaciones em, como la poca reproductibilidad, el tiempo que se invierte en hacer esta prueba y la posibilidad de cicatrices, como también se ve influenciado por distintas variables como la temperatura de la piel, la edad y la localización anatómica en las que se realiza. El tiempo de protrombina mide el tiempo expresado en segundos que son necesarios para que se forme el coágulo después de añadir al plasma del paciente factor tisular o tromboplastina y calcio, determinando así la función de la vía extrínseca y común de la coagulación. Detecta déficits de fibrinógeno y los factores 2, 5, 7 y 10. Y como los factores estos, em, bueno, tres de estos factores dependen de la presencia de vitamina K, que serían los factores 2, 7 y 10. El tiempo de protrombina sirve para monitorizar el tratamiento de anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, como la warfarina. Los valores de referencia de esta prueba son de 11 a 14 segundos o 70 a 120%, eh, 70 a 120%, pero como la capacidad del factor tisular que se usa, que es obtenido de animales, para unirse al factor 7 en el plasma humano es variable, se dificulta la comparación entre distintos laboratorios, entonces se introdujo el RIN, que es una medida para estandarizar las medidas y es especialmente útil para el seguimiento en pacientes con tratamiento anticoagulante, que se tiene como valor normal un RIN de hasta 1. Em, de existir una prolongación de tiempo de protrombina, se tienen que evaluar haciendo estudios de mezclado para ver si la formación de coágulos se retrasa por una deficiencia de un factor o por la presencia de un inhibidor. Entonces, lo que se hace es mezclar el plasma del paciente con plasma de un paciente, de un donante sano, y en el caso de que se corrija, eh, se puede decir que había una deficiencia de un factor, y en el caso de que no corrija, se puede decir que es por la presencia de un inhibidor. El tiempo de tromboplastina parcial activado mide el tiempo expresado en segundos que son necesarios para que se forme un coágulo después de añadir al plasma del paciente fosfolípidos, calcio y un activador de la vía intrínseca de la coagulación que puede ser celita, caolín, sílice o ácido elágico. Y lo que valora entonces es la integridad de la vía intrínseca y común de la coagulación y es más sensible a déficit de los factores 8 y 9 que al resto de los factores. Los distintos reactivos que se usan para esta prueba tienen distinta sensibilidad al déficit de factores, lo que hace que para algunos factores el tiempo no se prolongue hasta que sus concentraciones caen al menos del 15% del valor normal, y en este caso los resultados entre los laboratorios no son comparables y cada laboratorio tiene que establecer sus propios rangos de normalidad y valores de la prueba. De todas formas, los valores de referencia que varían van de 35 a 50 segundos. La determinación de la actividad del antifactor 10 activado o la prueba de inhibición del factor 10 activado se usa cada vez más para monitorizar la anticoagulación por heparina en lugar o además del tiempo de tromboplastina parcial activado. Y sirve también para anticoagulantes como la heparina de bajo peso molecular, el fondaparinux o los inhibidores del factor 10. La prueba consiste en agregar un reactivo con factor 10 activado y un sustrato artificial que se colorea tras ser escindido por el factor 10, lo que permite valorar el efecto anticoagulante de la heparina y tampoco está estandarizado como el tiempo parcial de tromboplastina.